Pues bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Este ya es el último seminario del curso. Esperamos que el año que viene los que sigáis por aquí también sigáis viniendo. Y bueno, eso, gracias por venir a los que estáis presencialmente, también a los que nos acompañáis online. Y tenemos hoy con nosotros a Elena Díez, que es estudiante de Derecho y nos va a presentar el libro ¿Qué aporta la muerte a la vida?, escrito por Rafael Alvira y también otros autores. Y como siempre, pues serán 40 minutos aproximadamente de exposición de las ideas y luego una serie de preguntas que podéis hacer vosotros con las inquietudes que tengáis. Abriremos un poco de diálogo en función de las cuestiones que salgan. Así que eso, esperamos que disfrutéis y bueno, muchísimas gracias, Elena. Vale, pues bueno, como bien me ha presentado Ainhoa, yo me llamo Elena Díez Zurrun, soy estudiante de cuarto del grado en Derecho y acabando la carrera. Y yo sé que el título del libro, que aporta la muerte a la vida, pues a priori puede sonar un poco tétrico. Y incluso puede desanimar o desincentivar a quien vaya a coger el libro a leerlo o incluso a venir a una charla en la que vamos a hablar del mismo, ¿no? Entonces es perfectamente comprensible, pero yo a lo largo de la tarde voy a intentar convenceros de que fue una buena idea escoger este libro. Me gustaría empezar diciendo que la muerte para mí es un tema que siempre me ha agobiado muchísimo personalmente y es un tema que creo que, bueno, en general a todo el mundo en algún momento de su vida le preocupa. O sea, creo que es una preocupación que todos los seres humanos en algún momento compartimos. Entonces, para animar un poco la presentación, he elegido una presentación que presente la muerte de una manera a la que no estamos acostumbrados a encontrarnos, ¿no? Es, bueno, he basado yo creo que en la película de animación Coco, no sé si todos la habéis visto, pero bueno, en el libro también se trata de cómo los mexicanos afrontan el rito de la muerte de una manera muy distinta a nosotros y consiguen integrarla en su cultura, e incluso en los niños pequeños, de una manera que nosotros todavía hoy no hemos conseguido. Vale. Entonces, el libro... ¿pasa? Vale. El libro tiene muchos autores. Yo sé que el principal es Rafael Alvira, que es quien coordina un poco todo, pero al final hay muchísimos, o sea, están todos aquí. Y claro, para no ponerme a explicar la vida de cada uno de ellos, que creía que igual no era lo más interesante, a lo largo de la exposición iré puntualizando los que a mí me han parecido más interesantes. Y bueno, lo que sí que me gustaría decir son los campos que se tratan a lo largo de las páginas, ¿no? En primer lugar, se tratan las ciencias médicas, luego la bioética, centrándose especialmente en el tema de la pandemia, todo lo que pasó con el COVID. Luego está la antropología filosófica, la antropología cultural, la filosofía política, la estética y algunas consideraciones teológicas. Sí que quiero deciros, antes de empezar la presentación como tal, que muchos de los temas a lo largo del libro se repiten y muchos de los autores cogen ideas de los demás para explicarlo desde una perspectiva distinta. Entonces, lo vais a ver, no pretendo ser repetitiva, pero para que seáis conscientes de que esto va a pasar. Entonces, en primer lugar están las ciencias médicas, ¿no? Puede ser que sea lo más objetivo que nos podemos encontrar a lo largo del libro y hay que empezar hablando, lógicamente, por la genética. Todo ser humano está formado por una genética que es completamente distinta al resto, a pesar de que nuestros padres compartamos cierta parte con nuestros padres, hermanos y demás ramas biológicas, pero todos tenemos esa tendencia a dejar de alguna manera en el mundo una semilla. Entonces, los genes que transmitimos a las generaciones posteriores es la semilla que nosotros dejamos en el mundo. Y de alguna manera es la perpetuación de nuestra persona después de la muerte. Entonces, un poco se toma este enfoque de primeras y es importante saber, ¿no?, que en este tema, lógicamente, se habla mucho de qué es lo que pasa con el cuerpo humano. El cuerpo humano, al final, no deja de ser un organismo compuesto por un montón de células, que reducidos son moléculas, que reducidos son átomos. Y es un organismo muy complejo, en realidad, pero no deja de ser un organismo que en algún momento deja de funcionar y se envejece. Y esto es algo que lo hemos sufrido todos en algún momento y que vamos a seguir sufriendo hasta el día que ocurra lo que tiene que ocurrir. Entonces, esto explicado desde el punto de vista de la medicina, yo he de decir que uno lo empieza a leer y yo por lo menos me desanimé un poco, ¿no? Porque yo estudio Derecho y había muchísimos palabras que yo decía, no sé qué me están hablando. Se habla mucho de
de las neuronas que afectan al cerebro y cómo el cerebro percibe de alguna manera las cosas que le van sucediendo al cuerpo y cómo lo asimilamos. Y cómo eso va formando parte de nosotros hasta el punto de hacernos una idea y ser capaces de aceptar o asumir lo que viene, pero desde un punto neurológico. Entonces, claro, hay algunas palabras que yo no comprendí, tuve que buscarlas en internet, pero no por ello hay que desanimarse porque la lectura continúa y es muy próspera, ¿no? Entonces, el momento médico en el que se determina la muerte es la muerte cerebral. Algunos de los autores del libro critican que esto sea así, pero especialmente aquellos que son filósofos, porque consideran que a pesar de que se dé una muerte cerebral, ha habido casos extraños y raros, pero los ha habido, en el que posteriormente se ha dado una reanimación milagrosa, por lo que normalmente a lo que históricamente estábamos acostumbrados era a dejar el cuerpo morir hasta que ya han pasado 1 o 2 días y aquello no se levanta. Entonces, la muerte cerebral es como el punto clave a partir del cual se determinan cosas desde el punto de vista médico como que se pueda proceder a la donación de los órganos de una persona. Y más adelante hablaremos de esto y cómo para quienes lo defienden es muy interesante hacer coincidir el momento de la eutanasia con el momento de la muerte por donación, porque es el poder de predecir el momento exacto de la muerte. Y qué mejor cosa para quienes tienen que hacer luego un trasplante que conocer cuando una persona se va a morir para que los órganos sufran el menor deterioro posible antes del traslado. Entonces, estas son algunas de las cosas que se habla y luego me gustaría tratar el tecnooptimismo. El tecnooptimismo es un tema central en el libro y está muy relacionado con el transhumanismo. El transhumanismo, para los que no lo sepáis, es esta aspiración que tienen algunos científicos sobre todo y algunos tecnólogos de que en algún momento se va a descubrir la clave para el deterioro del cuerpo humano y para nuestra temporalidad, de tal manera que conseguiremos la perpetuación de la vida terrenal. Esto, por supuesto, todavía no se ha descubierto y a día de hoy todos nos vamos a morir. Entonces, por lo pronto, esto es lo que ocurre, pero hay muchos avances científicos que apuntan a que esto será posible. Lo que pasa es que lo que sucede cuando se aplican las técnicas que están haciendo estos científicos, que por supuesto yo, vamos, no llego a comprender del todo porque me faltan los términos médicos, supone cambiar de todas formas el cerebro humano. Porque el cerebro humano es al final el gran ordenador que da las órdenes al resto del cuerpo y sin el cual no podemos funcionar. Por lo tanto, dejaríamos de ser la persona que somos para convertirnos en otra cosa. Y dejo ahí la otra cosa porque tampoco está muy bien descrito porque como todavía no se sabe lo que seríamos. Entonces, esta creencia de la vida eterna es curiosa porque lo que conlleva respecto a la muerte es a negarla, a ocultarla y promover que el ser humano no está hecho para morirse. O sea, lo que queremos descubrir en realidad es creer que hemos venido a esta tierra y que en algún punto de nuestro cuerpo y en algún punto de nuestra existencia está la clave para volvernos inmortales. Y está ahí, es como un juego. Lo que pasa es que tenemos que encontrarlo, ¿no? Es este optimismo de encontrar una clave que está ahí, que alguien nos ha dejado y que queremos encontrar a toda costa, olvidándonos de lo primordial, que es que por el momento nos vamos a morir, no tenemos ninguna clave de ninguna cosa de la inmortalidad y a quien la busca lo que le ocurre es que se olvida de vivir. Y este es un grave problema. Entonces, luego se habla de las experiencias cercanas a la muerte. Las experiencias cercanas a la muerte es algo que pues quizás todos hayamos oído alguna vez, especialmente hayamos podido leer en algún periódico, ¿no? De alguien que milagrosamente ha resucitado y ha vuelto a la vida. Y el 80% de los casos de la gente que se muere por reanimación no se acuerda de nada. Porque igual que cuando estamos dormidos podemos levantarnos y no acordarnos de que hemos soñado, muchas veces cuando a una persona la reaniman no se acuerda de lo que ha pasado. Pero el 20% de los casos de reanimación sí que hablan de haber tenido una experiencia espiritual, especialmente. Y esta experiencia varía muchísimo. Puede ir desde haber visto una luz, hasta haber visto a un ser querido, hasta haber notado una calidez inusual, o una mano que nos lleva, una mano que nos tranquiliza, que nos da paz. Y todas esas personas comparten los mismos sentimientos de he sentido muchísima paz.
no estaba asustado, pensaba que había algo después. Entonces, esto, por supuesto, desde el plano lógico, tiene una explicación biológica neuronal. Porque el cerebro, cuando está en una situación en la que está perdiendo todos los sistemas del cuerpo, para explicarlo en términos que nos entendamos y que yo también entienda, cuando el cerebro, igual que cuando se piensa que nos vamos a morir, se levanta de repente y no nos damos cuenta, cuando siente que todos los órganos del cuerpo se están muriendo, las neuronas se forma como una especie de luz blanca, ¿no? Como una imagen absolutamente blanca, que muchas veces pasa después de haber estado un tiempo viendo solo negro. De ahí que muchas personas digan que ven una luz al final de un túnel. Entonces, esto por lo visto tiene esta explicación neuronal que si leéis el libro os explicará muchísimo más claro y con términos mucho más médicos que lo que acabo de hacer yo, pero esta es más o menos la idea general. Entonces, claro, las experiencias cercanas a la muerte dan a pensar qué hay después, que es la pregunta que en realidad todos nos hacemos cuando tratamos de la muerte. ¿Qué hay después si es que hay algo? Entonces, esto por un lado yo lo dejo aparcado, luego lo iremos tratando porque ya veréis que esto va un poco en cascada, se presentan los temas principales y luego todos los autores van remontando sobre lo mismo. Y hay una cosa que a mí me gustó mucho, que muchas veces no reparamos, y es que la muerte nos iguala a todos inexorablemente. O sea, da igual que tú seas un rey, que seas un esclavo, que seas un trabajador de fábrica, que seas el jefe millonario de Tesla. Da igual, porque cuando te mueres eres un cadáver. Y todos somos iguales ante la muerte. O sea, la muerte le va a dar igual quién seas en vida, porque te vas a morir como todos. Y no pretendo que esto sea un comentario absolutamente tétrico de nos vamos a morir y esto es una apología a la muerte y bueno, que espabilemos todos que nos vamos a morir. No, sino que es un comentario que a mí me ayuda a reflexionar de cómo tenemos que vivir. Porque si la muerte, que es el acto final de nuestra vida, nos iguala a todos, tenemos que tener esto presente a la hora de vivir también. Porque no podemos, quiero decir, nosotros deberíamos vivir la vida viendo a los demás quizás como iguales, no por supuesto en el sentido de que todos tenemos las mismas cualidades y somos como ovejas, sino que cada uno es diferente, pero en el fondo todos compartimos una misma esencia y una misma raíz. Y por lo tanto, si en nuestro acto final nos va a igualar a todos, es algo que quizás deberíamos plantearnos hacer en vida también. Vale, y luego está la esperanza y el amor. Entonces, me preguntaréis, ¿qué pinta aquí hablar de esperanza y amor? Pues en realidad tiene toda la lógica. El último autor que habla en la parte de ciencias médicas se llama Aquilino y es psiquiatra, y a mí es la parte que más me gustó de las ciencias médicas. Sí que es verdad que es la parte que más entendí, entonces quizá por eso es la que más comparto, ¿no? Pero él hace yo me imagino que este señor habrá tenido muchas experiencias vitales con muchos pacientes que le van completamente desanimados con sus vidas y que le vienen diciéndole que una vida no merece ser vivida y que más merece la pena morirse. Entonces, este señor se lo toma con mucha filosofía y en realidad lo que hace es transmitir un aprendizaje que es el de la esperanza. Cuando uno no le da la espalda a la muerte y camina con la muerte y aprende a caminar con la muerte y no la ignora, es capaz de prepararse para ella y de entender que es parte de la vida. Y entonces, no podemos, vamos, indudablemente hay que preguntarse en realidad qué es la vida y qué es la muerte. Y la vida, como dice este señor, es un don. Y como todo don o todo regalo, es condición sine qua non que no es merecido. Y al no ser merecido, algo que podamos reclamar a la justicia, pues tenemos que ser agradecidos. Y como bien dice el dicho popular, a caballo regalado no le mires el diente. Y la vida viene con la muerte. Es una condición de la vida, la muerte. Entonces, no podemos aceptar la vida y vivir la vida verdaderamente si no aceptamos que viene con la muerte. Y que la muerte no necesariamente es algo malo. Es algo a lo que le podemos tener miedo. Pero no es algo malo porque nadie lo sabe en realidad. Nadie ha vuelto para contarlo. Entonces, ¿qué nos da esto? Pues esto nos da esperanza. Nos da esperanza porque de la esperanza y de la ilusión se vive, ¿no? Dicen. Y, por supuesto, el amor. Dice este autor, pon un amor en tu vida e implantarás tu vida en el amor. Y yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que las personas que habéis venido hoy que me conocéis,
yo soy una persona que siempre promueve mucho querer y amar y disfrutar la vida y verdaderamente amar al prójimo, y no solo al prójimo, a todos en general, y también, por supuesto, para los que quieran y lo compartan, a Dios, porque al final no dejamos de ser efímeros, y esto, digo, hay que asumirlo, y lo más importante y lo más bonito que podemos hacer y dejar como legado es querer a los demás. Y además querer da un sentido a la vida y también al final a la muerte. Entonces, como veréis, son temas muy que van a reflexionar, yo creo. ¿Vale? Y luego está el tema de la bioética. El tema de la bioética se expone mucho desde el punto de vista del COVID. Si os acordáis, aquella pandemia que vivimos, que queda ya tan lejos aparentemente, que en realidad no, dejó muchos traumas a muchas familias que no pudieron despedirse de sus ancianos, que murieron en hospitales desatendidos y desamparados sin ayuda. Y no con esto estoy intentando echarle la culpa a los sanitarios, ni mucho menos, que hicieron todo lo posible y que estaban desbordados y muchos sufrieron efectos postraumáticos de la pandemia como si hubieran vivido una vez. Sin embargo, sí que es verdad que se expone en el libro esta gestión que se hizo de evitar y ocultar la cantidad de muertos, que a día de hoy desconocemos, por cierto, el número exacto de muertos que murieron en las residencias, en los hospitales o en sus casas solos a raíz de la pandemia. Entonces, claro, la pandemia puede dejarnos con dos opciones en realidad. Nos podemos situar en una posición en la que nos planteamos cómo estamos haciendo las cosas y por qué en una pandemia mundial no estamos contando qué es lo que pasa con nuestros muertos y no estamos dejando a sus familias despedirse, o podemos darle la espalda e ignorar lo que pasa y aceptar que este es el mundo en el que vivimos y que es el mundo en el que nos dirigimos. Pero entonces, inexorablemente, iremos hacia la cultura de la muerte, que es, paradójicamente, de la cual estamos intentando escapar a toda costa. Entonces, esto va ligado absolutamente con el acompañamiento. El acompañamiento es algo súper importante para las personas de edad ya avanzada, porque muchas veces, no sé si tenéis abuelos o personas cercanas que hayáis podido comprobar que padecen mucho la soledad, y no solo la soledad, sino el sentirse que poco a poco pierden capacidades y que las cosas que antes les era muy fácil hacer, ahora ya no lo son. Y eso mentalmente es un proceso que hay que asumir, que yo me he degenerado y lo que antes podía hacer, mi yo joven que yo recuerdo, ya no existe. Y el único yo que existe es el presente que puede hacer esto. Y eso cuesta mucho asumirlo. Y no solo les cuesta asumirlo a ellos, que a veces lo asumen perfectamente, sino que nos cuesta mucho asumirlo a nosotros, los familiares. En el libro se recoge la anécdota de un padre que escribe una carta al director de un colegio, o sea, al director de un periódico, perdón, y le comenta: joder, mira, tengo 86 años y estoy feliz. Yo ya he asumido que me voy a morir y tomo la muerte con alegría, porque sé que es algo bueno lo que viene. Tengo esa certeza. Pero mi hijo se empeña en que salga a hacer 5 kilómetros todos los días. Y yo le digo que no, y que no. Pues R que R con que tengo que caminar 5 kilómetros todos los días. No entiende que me he degenerado y que ya no lo puedo hacer, pero que yo estoy feliz con eso. Yo lo que querría es que mi hijo me acompañara en el último viaje que me queda para ser feliz, pero no lo entiendo. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver en Netflix un documental que se llama 100 días con la tata y es muy bueno. Y bueno, claro, yo lloré como una magdalena porque me sentí súper identificada porque, bueno, para los que no sepáis de qué va el documental, es un actor que se llama Miguel Ángel, que es muy conocido, es que ahora no me acuerdo del apellido, pero es muy conocido. Y él tiene, no es su abuela, es la hermana de su abuela, pero para él es como su abuela, ¿no? Entonces a él le entra este miedo en la pandemia y se empieza a grabar los 100 días que pasa encerrado con ella en la pandemia. Y en realidad es una anécdota de cómo nos cuesta muchísimo soltar a nuestros mayores cuando les tenemos tantísimo afecto, y te das también cuenta de todas aquellas personas que no pudieron pasarla acompañada y que se fueron solas, y que lo que podría haber sido un viaje tranquilo y de alguna manera un buen adiós se convirtió en una tragedia en la que la gente pasó mucho miedo y estuvo muy sola. Y luego al miedo, por supuesto, le acompaña la tristeza de los que nos quedamos aquí y no nos hemos podido despedir tampoco. Entonces, esto nos lleva
a la reflexión que hacen algunos médicos acerca de los cuidados paliativos. En 2018 vino a Pamplona Enric Benito, que es un oncólogo de Barcelona, bastante conocido. Yo os recomiendo que os veáis la charla si tenéis tiempo, son 3 horas. Entonces, entiendo que es un coloquio bastante extenso, pero es muy interesante, porque él lo que intenta hacer no es tachar la existencia o la validez de la eutanasia, sino ofrecer como medida alternativa válida los cuidados paliativos, que son los grandes olvidados y que en realidad permiten reconocer la validez de cualquier vida humana. O sea, al final, si nos ponemos a pensarlo de alguna manera, reconocer el derecho a la eutanasia puede llevar a decir en realidad que la vida del anciano senil que no puede comer solo vale mucho menos que la vida de cualquiera de los presentes que sí que puede hacerlo. Entonces, los cuidados paliativos son una forma de acompañamiento que, por supuesto, no suple el cariño y la afección humana, pero que sí que ayudan a una persona a entender mucho mejor el proceso que está viviendo y afrontarlo de otra manera. Vale, luego está la eutanasia y la muerte por donación, que es a donde iba a llegar antes, que ya os lo he introducido un poco. La eutanasia, como todos sabemos, es el derecho a una muerte digna, como así nos lo exponen los textos de ahora derechos humanos, porque a día de hoy todos son derechos subjetivos y todo lo podemos reclamar. Lo curioso es que a partir de ahora tenemos el derecho a quitarnos una vida que nosotros no podemos darnos, lo cual no deja de ser paradójico. Pero bueno, es una reflexión a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se habla mucho de la muerte por donación. La muerte por donación, en realidad, lo que viene a ser es decir, tengo una persona que se va a morir, entonces, si sabe que se va a morir o, de hecho, hemos decidido que ya está muerta porque hemos puesto que la muerte cerebral es el momento en el que una persona se muere, a pesar de que todos los demás órganos estén funcionando, si esa persona está viva pero no está viva, entonces puedo trasplantarle los órganos y se muere una vez le trasplanto el órgano. Entonces, esto es lo que se llama muerte por donación. Y luego la eutanasia la conocemos todos, es una muerte asistida. Entonces, ¿qué mejor momento, como comentaba antes, que poder planear cuándo voy a hacer un trasplante para que los órganos no se deterioren, que decidir que esta persona se va a morir este día, a esta hora, y antes de que incluso se haya muerto me puedo ahorrar el trámite de la eutanasia y directamente hacer el trasplante de órganos mientras está vivo, porque, vamos, los órganos estarían cuando mejor, si aún ni siquiera le ha dado tiempo a morir a la persona. Entonces, por supuesto, esto se critica en el libro. Yo personalmente estoy de acuerdo porque, bueno, a mí me parece un poco una barbaridad, ¿no?, hacer este tipo de cosas. Pero sobre todo porque lo tachamos todo con un eufemismo maravilloso. O sea, tenemos una capacidad de tergiversar y de hacer un marketing con las palabras y con lo que está pasando que es increíble, ¿no? Porque, jolines, llamamos a la eutanasia algo que también se podría llamar un suicidio, con ayuda. O incluso si nos ponemos al límite, podríamos llamarlo un homicidio que está tapado con el pronombre de suicidio, ¿no? Bueno, y al final está la religiosidad. También es un tema que se trata muy importante que en la pandemia no se dio. O sea, se les privó a muchísimos enfermos de la posibilidad de ver a una persona de su culto para que les ayudara a caminar esos últimos pasos hacia lo que cada uno considera que hay al otro lado, ¿no? Si es que hay algo. Esto, por supuesto, no se hizo en muchísimos hospitales, ni siquiera por vía Zoom, online o lo que fuere, y esto privó a muchos enfermos de la posibilidad de reunirse o de reconciliarse con un Dios al que quizás hace años que no le decían nada, o un Dios que nunca en su vida habían encontrado, pero que en el último momento de lucidez de su vida sí. Entonces, la reflexión y la propuesta que se hace por parte de los autores en el libro acerca de este tema es que se permita y que se asegure la posibilidad de que todos los médicos tengan la obligación de proponer al enfermo si tiene la necesidad de ver a alguien del culto que efectivamente sea. Entonces, esto es algo que, bueno, que se propone. Yo creo que es algo correcto
pero sobre todo me parece que lo más importante es dejar que te vea tu familia, si es que tienes uno. Porque la afección de los familiares funciona como el mejor analgésico, tiene el mismo efecto. Y sentirse querido en el momento en el que dices adiós, yo creo que tiene el mismo poder que estar completamente drogado por la morfina. Luego está la antropología filosófica. Vale, entonces lo primero, bueno, aquí es donde incluye sus textos Rafael Alvira, que es como el coordinador, ¿no? Un poco, y él lo que va a hacer sobre todo es centrarse en hablar del transhumanismo. Del transhumanismo ya hemos dicho que es esa vocación que tenemos y que tienen ahora los científicos y tecnólogos actuales para alcanzar esa vida terrena perpetua. Que no la inmortalidad, porque en realidad la inmortalidad es un término que, bueno, es que en sí mismo no se podría alcanzar porque eso implicaría que el ser humano fuera perfecto, lo cual todos conocemos de sobra que no es así. En cambio, lo que estos señores proponen es que tú con tus vivencias, con tu realidad, seas capaz de perpetuarte. Pero, por supuesto, a esto se le pueden identificar muchos problemas. El primer problema que se le puede identificar es que tendríamos que cortar de raíz la población y eso implicaría que nadie tuviera hijos. Y eso sería un poco como en un mundo feliz, obligar a todo el mundo a, bueno, a vivir en una realidad totalmente distinta y a utilizar, por ejemplo, de manera obligatoria métodos anticonceptivos o directamente médicamente extraer los órganos reproductores de las personas para que éstas no pudieran tener hijos, porque si no acabaríamos superpoblando el mundo y no podríamos vivir todos si nadie se muere. Pero uno de los problemas que apunta, que digo, biológicamente podríamos encontrar varios, ¿no? También como quién se morirá porque no les haga bien el tratamiento y si eso es éticamente correcto o no. Pero sobre todo un problema que a todos nos es muy familiar y es el aburrimiento. O sea, imaginaros que tuviéramos todo el tiempo del mundo, pero de verdad, no como cuando nos lo dicen nuestros padres porque nos hemos equivocado de carrera. Cuando verdaderamente tienes todo el tiempo del mundo. Eso es mucho tiempo. Eso es mucho tiempo. Y no sabríamos qué hacer con él. Es más, puede que hiciéramos todo lo que hemos querido hacer siempre en un breve lapso de tiempo y luego al final se nos acabarían las cosas que hacer. O puede que, como tenemos todo el tiempo del mundo, no hiciéramos nada, porque lo puedes hacer más tarde. Entonces, esto es un grave problema que no creáis que se le ocurrió a Rafael Alvira solo. Esto ya lo apuntaba Epicuro. Y Epicuro en realidad es la imagen pura del hedonismo. Es el, tú no te preocupes por la muerte, porque cuando yo estoy, ella no está. Y cuando está ella, yo ya no estoy. Entonces tú no te preocupes por la muerte. Pero yo creo que Epicuro sí que consideraba que la muerte, de alguna manera, le da un ánimo a la vida. Porque si tú sabes que te vas a morir, tienes un incentivo para aprovechar cada instante. En cambio, si no lo tienes, pues te vas a aburrir. Vale. Luego está la temporalidad. La temporalidad es algo que todos sabemos que es y que existe y que es una enfermedad de la que todos padecemos y que acabará con nosotros, lamentablemente o afortunadamente. Entonces, ¿qué implica realmente que somos finitos? Pues que nuestro tiempo en la Tierra es limitado. Y esto presenta dos clarísimas ventajas de la muerte para la vida. Para aquellos que no creen que hay algo después, la respuesta es súper evidente. Si sé que soy finito y que me voy a acabar de esta tierra, voy a aprovechar cada instante, como haría Epicuro, porque tengo un tiempo limitado, ¿no? Esto es como cuando vas a utilizar una aplicación online y te dicen tienes 14 días de prueba gratis y dices voy a fundirlos. 14 días de prueba, luego yo ya no pago, pero los 14 días de prueba los vivo al máximo, ¿no? Y dices, la vida es parecida en realidad, en ese sentido. Si yo no creo que hay nada más allá, voy a vivir la vida al máximo, porque es limitada. En cambio, para los que sí que creemos que hay algo más allá, tiene una connotación bien distinta, porque entender la muerte y caminar con ella te ayuda a entender cómo tienes que prepararte para lo que viene después. O sea, uno no tiene que morir como le gustaría haber vivido, sino que uno tiene que vivir
como le gustaría morir. Porque si lo pensáis, bueno, hay muchas reflexiones en este libro que he de decir que yo tuve que leer más de una vez, porque me daba que pensar, ¿no? Y una de ellas, y yo os la digo ya que cada uno piense si quiere, es: la verdad hace libre al hombre, pero el hombre no es libre ante la verdad. Y esta es una muy cruel verdad, si os paráis a pensarlo. Porque sí es verdad que la verdad nos hace libres. De hecho, conocer la verdad sería el culmen del culmen, porque entonces aprenderíamos a discernir de todo lo demás que es mentira. Pero claro, la verdad no siempre es bonita y no siempre nos gusta. Entonces, quizás por eso hay cuestiones como qué es lo que ocurre con la muerte o qué es la muerte en sí, que no alcanzamos a conocer, porque no estamos sencillamente preparados para ello. Porque nuestro cuerpo es limitado y no es perfecto. A la vista está. Vale, luego está el amor. ¿Qué sentido tiene el amor si nos vamos a morir, no? O sea, digo, ¿no sería mejor que hiciéramos todo lo que quisiéramos y que esto fuera un desmadre, un poco como la purga, ¿no? Si total nos vamos a morir todos, ¿qué más da? ¿No? En cambio, jolines, no deja de haber algo que nos empuja a creer que, "Ay, bueno, esta persona o esta persona o más allá, eso que desconozco, nos da que pensar y sin quererlo, como el ser humano es social por naturaleza, si así lo queremos entender, no me voy a meter en el debate de qué entendemos antropológicamente cada uno por el hombre, jolines, es necesario tener a los demás alrededor y es necesario amar y ser amado, porque la vida en realidad es el propósito que tiene. La muerte le da valor a la vida, hemos dicho, o digo yo. La muerte le da valor a la vida. Pero la vida en sí, que hay que vivirla con amor. Porque el amor es otro regalo que tenemos y que lo podemos vivir hasta donde sabemos en esta vida. Y lo podemos dejar, no solo lo podemos vivir, podemos dejarlo y perpetuarlo. Entonces, es, no sé, vedlo si queréis también como un deber que tenemos todos que hacerlo. Y que es lo más gratificante que te puede pasar, ¿no? En realidad, quien sabe que tiene un amigo tiene una fortuna. ¿Por qué? Porque no lo puedes pagar con dinero ni con tiempo. Pero sí que es algo que se puede conseguir a través del amor. Y que cuando uno se va de este mundo con amigos, los amigos te seguirán queriendo. Aunque tu amor ya no esté aquí, o sí. Y luego está la aceptación. Y esta es una pregunta que yo creo que es la más difícil de contestar. Porque somos capaces de asumir la naturalidad de un hecho que nos es antinatural. O sea, si lo pensamos, la naturaleza del hombre es el instinto de supervivencia. O sea, nadie va corriendo hacia la muerte como si, no sé, fuera un todo a 100 gratis. Es más bien todo lo contrario, ¿no? Cuanto más lejos, más tarde y más años me queden, mucho mejor. Entonces, ¿cómo vamos a aceptar la naturalidad del hecho de la muerte que nos va a pasar a todos cuando es algo que racionalmente nos es totalmente antinatural? O sea, nos parece algo totalmente irracional, incluso injusto. Uno se puede cabrear mucho ante saber que va a morir. ¿Por qué me tengo que morir? ¿O por qué se ha muerto no sé quién? Si no le tocaba. O sea, la muerte nos puede venir como algo muy injusto, como algo muy antinatural. Entonces, ¿podemos asumirlo? ¿Somos capaces verdaderamente de asumir que la muerte, que es algo natural, nos va a pasar? ¿Y podemos asumirlo de manera natural, siendo algo que nos es antinatural? Bueno, cada uno puede pensar lo que quiera, pero luego volveré sobre esta cuestión porque hay una cosa interesante que quiero hacer. Vale. Luego está vale. Entonces, luego está la antropología cultural, que sobre todo aquí se centra mucho en hablar de la ocultación. Entonces, ¿qué hemos hecho con la muerte? Como no nos gusta y como es un tema que nos angustia, que nos da tristeza, que nos pone los pelos de punta,
pues es que es mucho mejor no hablar de ella. Y claro, esto es lo que tenemos que hacer, porque si vivimos en la sociedad y en la cultura que promociona la felicidad absoluta y la mayor rapidez posible en todo lo que queremos y que todos nuestros deseos se van a cumplir, pues yo no quiero morirme. Yo deseo no morirme, pero eso nadie me lo puede cumplir, por ahora. Entonces, claro, el mecanismo de las culturas occidentales a día de hoy es, pues, vamos a negar la mayor. Y es ocultándolo. Porque si no lo ves, no lo sientes. No te das cuenta de qué pasa a tu alrededor. Pero todos los días se muere gente. Y todos lo sabemos. Pero no lo vemos, entonces no lo sentimos cerca. Además, la muerte, si os dais cuenta, es algo que le pasa a los demás. A ti nunca. Y eso, de alguna manera, nos perjudica a la hora de entender qué es la muerte. Porque es algo que a ti nunca te ha pasado. Y nadie te puede contar qué pasa. Entonces, de alguna manera, esto promueve que uno se vea invencible ante la muerte. Y que la vocación de vencer a la muerte sea mayor, porque los demás van cayendo a tu alrededor, pero tú no. Entonces, ¿qué pasa? Que paradójicamente estamos promocionando la cultura de la vida, ¿no? La cultura de, o lo que uno puede llegar a considerar que es la cultura de la vida. Pero paradójicamente lo que hacemos en realidad es ir derechitos a la cultura de la muerte. Porque, y creo que esta frase es bastante ilustrativa, o a mí por lo menos me lo ha parecido, que recoge uno de los autores de otro, Vicente, que dice: al hombre moderno no parece preocuparle su finitud y contingencia, más bien se muestra obsesionado porque al final de su vida no le resulte doloroso e incómodo. O sea, la muerte se ha vuelto algo tan tabú que es algo como que, bueno, como ese trámite que cuando llegue pase, pero que hasta que llegue no me hables de él. Y es un poco lo que ha pasado también con la pandemia, por eso nos lo han ocultado, porque en realidad nos tendríamos que preguntar antes de criticar qué es lo que pasó y cómo se gestionó, si de verdad hubiéramos querido verlo. ¿De verdad hubiéramos querido ver y saber todo lo malo que pasaba? Porque me da la sensación de que a día de hoy, si solo oímos cosas malas, nos venimos abajo. Y no somos capaces de asumirlo. Si solo vemos noticias malas en la tele, apagamos la tele. Porque tengo muchas cosas buenas en mi vida como para estar oyendo las cosas malas que le ocurren al resto. Y eso es un poco lo que nos pasa, que no solo nos lo ocultan, sino que nosotros mismos nos encargamos de no enterarnos. Y huimos un poco de ello, porque es verdad, nadie quiere pasar un trámite doloroso o incómodo. Sería mucho mejor si todo fuera súper feliz y, y no hubiera sufrimiento, ¿no? No, no vino lo mismo. Sin sufrimiento la vida no sería vida. Sería pues algo parecido, ¿no? Un sucedáneo. Sería algo así como, no sé si habéis tenido la oportunidad de leer Un mundo feliz de Aldous Huxley, es muy bueno, os lo recomiendo. Y en realidad lo que ocurre es, pues eso, te describen un mundo feliz, en el que no hay dolor, no hay sufrimiento, todo el mundo consigue lo que quiere, nadie se entera en realidad de las cosas malas que pasan en el mundo, porque todo lo que pasa a su alrededor es bueno. Pero en realidad todo es una mentira, porque nadie lo sabe. Todos viven engañados. Entonces yo creo que en realidad cuando uno lo lee y lo ve desde la perspectiva desde fuera, te das cuenta de que no es lo que quieres para nada. Pero bueno. Y luego está el sentido de la vida entonces. O sea, si nos vamos a morir, ¿por qué vivimos? O sea, ¿qué sentido tiene que vivamos si nos vamos a morir? ¿No? O sea, ¿para qué nazco y tengo que venir a la universidad y a probar y luego tengo que trabajar y luego tengo que hacer una familia, ¿no? Y luego tengo que tal, y tengo que pagar Hacienda, y tengo que tal, joder, y todo esto para al final morirme, todo para nada, ¿no? Es terrible. Entonces, ¿qué sentido en realidad tiene la vida? Pues la vida tiene sentido si se ve a la luz de la muerte, pero no sin esta luz. O sea, si ignoramos que existe la muerte, no podemos darle sentido a la vida en realidad, porque la muerte es la realidad que dota de valor a la vida. Porque si tú no supieras que te fueras a morir, como las plantas o un perro, pues te daría igual cómo vivir tu vida. Tampoco le podrías dar un mayor proyecto, porque no sabes que te vas a morir. En cambio, si lo sabes, lo que tienes se convierte en un valor muy preciado,
porque es finito y se te escurre entre las manos como el agua y no lo puedes atrapar. Vale. Luego está la filosofía política, que es muy cortita la filosofía política, por eso no he puesto nada más, ¿vale? La filosofía política recoge un poco lo que acabamos de hablar en general y da un montón de puntos que han, bueno, pues a lo largo de la historia trabaja un poco cómo se ha visto la muerte y cómo se ha tratado culturalmente. O sea, cómo las culturas, las sociedades y por ende, desde un punto de vista político y del pueblo, se ha tratado la muerte. Os podéis imaginar que desde antiguo la muerte es un tema súper tratado. Todo el mundo ha pasado alguna vez por eso y no somos los primeros en plantearnos qué pasa después. Pero hace un recorrido un poco así como histórico de lo que pasa, algunas críticas, algunas tal, pero no es lo que me ha parecido así como llamativo. Y luego está la estética. Y el planteamiento principal viene a ser un poco lo que venimos diciendo. En un mundo en el que recibimos todo el rato noticias, abrumante información, no sabemos discernir ni siquiera qué es verdad ni qué es mentira, ni qué es interesante y qué no es interesante para nuestros gustos personales. Pero ¿por qué se oculta la información sobre la muerte? ¿Por qué la ocultamos? O sea, verdaderamente, ¿por qué no nos gusta hablar de la muerte? ¿Por qué se ha convertido en algo tabú? Porque, como decíamos antes al principio de la presentación, mirad en México, Día de los Muertos. Oye, a nosotros eso nos escandaliza un poco, ¿no? Un Día de los Muertos, que todos salimos a la calle a bailar con calaveras, a ir al cementerio ahí, bueno, a montar una juerga como en San Fermín, pero en un cementerio. Y eso a nosotros nos escandaliza, pero joder, para ellos es lo más normal del mundo. De hecho, es la mejor manera que han sabido encontrar para caminar de la mano con la muerte, tenerla presente y que no solo sean conscientes los ancianos que están a un paso de, sino que los niños pequeños ya saben lo que es desde que nacen y caminan con ella hasta que llegan bajo el suelo de los que bailan encima. Entonces, en realidad, es una buena pregunta. ¿Por qué se oculta la información sobre la muerte? Aquí, digo, porque hay en otros países en los que se celebra. Y luego están las consideraciones teológicas. Yo creo que las más importantes, las que más me han llamado a mí la atención y para no pasarme muchísimo del tiempo, son estas dos, la gratitud, el miedo y el amor. La gratitud porque no podemos olvidarnos de que la vida es un regalo y que la vida es un regalo y todos los regalos deberían agradecerse. Y el agradecimiento que merece la vida sin duda incluye ser conscientes de que la muerte existe y está con nosotros y que en algún momento pasará, pero que, jolines, somos nosotros y no otra persona los que estamos viviendo. Tenemos una fortuna terrible porque, y voy a hablar desde el punto lógicamente teológico, que es el que se expone aquí, porque Dios absolutamente y totalmente en desinterés nos regala en su inmenso amor la posibilidad de vivir y nos espera al borde del precipicio, que es la muerte, con los brazos extendidos y con el mismo amor con el que nos deja vivir. Y esto no se puede hacer otra cosa que agradecerlo. Ahora, hay una cosa que yo creo que personalmente, no sé si a vosotros os habrá pasado alguna vez, a mí desde luego que sí que me ha pasado, y es ser creyente y saberse creyente, pero ser incapaz de soltar el miedo a la muerte. Ser incapaz de tener dudas sobre qué es la muerte y qué pasa después. Y darle vueltas y no entender por qué. Porque sabes que crees, pero también sabes que tienes miedo. O sea, estás seguro de que crees lo que hay sin pruebas, pero también eres consciente y sabes que tienes miedo. Entonces, ¿no te lo acabas de creer en realidad? ¿O quieres tener todas las puertas abiertas? ¿Qué pasa? Y me gusta mucho la explicación que se da. Porque en el libro los autores lo que te dicen es normal. Es que es normal. Porque las personas somos en realidad seres corpóreos y seres incompletos e imperfectos. Entonces, quien no va a tener nunca duda y quien tiene todas las respuestas del universo, no somos nosotros, es él.
y no podemos aspirar a conocer todo lo que oculta lo que no sabemos, porque nuestro cuerpo y nuestra mente es limitado y no está preparado para ello. Entonces, creo que es normal y creo que está bien reconocer la posibilidad de tener miedo y aún así seguir creyendo. No sé qué os parece a vosotros, pero bueno. Entonces, bueno, eso es un poco, y bueno, creo que las conclusiones las he ido comentando a lo largo de la presentación. Sí que me gustaría recalcar que sí que creo que la muerte le da valor a la vida y que las personas mayores, sin duda, afrontan la muerte con otros ojos que nosotros y muchas veces con mucha mejor actitud que nosotros, que creo que es algo normal. Pero me parece que también es por la forma en la que su generación ha sufrido. Porque ellos han tenido que aprender por las bravas qué es lo verdaderamente importante de la vida y nosotros no. Nosotros hablo de nuestra generación. De los aquí presentes, quiero decir. No, pero sí que es verdad que creo que ellos son capaces de discernir con mucha mayor facilidad que nosotros qué es lo verdaderamente importante. Y que, bueno, no sé, no creo que todos tengamos las mismas experiencias y por supuesto que habrá casos que estén totalmente en desacuerdo conmigo, ¿no? Pero yo siempre que voy a casa de mis abuelos recibo un amor incondicional. Da igual que haya sido el mayor trasto del mundo y que mi madre me esté persiguiendo con la zapatilla detrás. Mi abuela va a decir, déjala niña, que no ha hecho nada. Pobrecita, come, cariño, come, que estás muy flaca, come. Y dices, jolines, es que hagas lo que hagas, te quieren incondicionalmente porque es lo importante en realidad. Porque no hay nada tan grave como para dejar de querer a literalmente tu descendencia, tus genes, tu perpetuidad, lo que se queda aquí cuando tú ya no estás. Entonces creo que ellos han tenido mayores facilidades para quizás entender lo que es importante de la vida y poder valorarlo mejor y afrontar mejor lo que viene, pero no por ello nos tenemos que desanimar y pensar que nosotros vamos a ser incapaces de ello. Pero bueno, y bueno, ya está. Me parece que un poco como en la parábola de los talentos, la vida es el don, o sea, que es el don más preciado, no se puede esconder, porque entonces no va a darnos ni siquiera los intereses. Y Dios nos da la vida gratuitamente y ahí está, a la espera, cuando acabe, para ver qué hemos hecho con el talento que nos ha dado. Entonces yo creo que esto quizás es una reflexión para aquellos que les falte, yo qué sé, una motivación o en algún momento para que piensen que, bueno, no sé, no como que hay que rendir cuentas, pero como que tenemos un talento que podemos aprovechar. Y eso, ¿qué preguntas? Pues eso, si tenéis alguna pregunta o lo que sea, pues yo os paso aquí el micro y bueno, muchas gracias. Bien. Bueno, Elena, lo primero, felicitarte por la magnífica exposición. Yo te quería hacer una pregunta sobre una cuestión en concreto, que es cuando se ha dado la cuestión de la aceptación de la muerte. Sobre todo porque no sé si lo comentan en el libro o no. Pero sí que es cierto que tal como lo presentabas tú, y me resulta muy curioso, parece que el ser humano es el único que se obsesiona con la idea de la muerte. Y además, como luego más adelante comentabas, desde el inicio de la historia parece que nos obsesionamos con la cuestión de la muerte. Entonces, yo no sé si en el libro tratan el porqué de esto. Es decir, si no somos capaces, si no somos capaces de darnos vida y tampoco somos capaces, al menos hasta ahora con la eutanasia, de decidir cuándo se nos quita o de saber cuándo se nos quita, ¿por qué el ser humano se obsesiona con la idea de morirse? Eso sería, si se preguntaba, o si no, de lo que hayas leído tú. Bueno, pues muchas gracias por tu pregunta, Jorge, muy interesante. No, en serio, pero sí que se habla del tema de por qué nos obsesiona la muerte y la respuesta que se da principalmente es que tú sabes que te vas a morir, si no, no te obsesionarías con ello, porque no te obsesionas con algo que no sabes. Entonces, como tú te sabes finito y tú sabes que te vas a morir, te obsesiona. Y te obsesiona no solo saber quizás cuándo y quizás cómo, ¿no? Sino también qué pasa después. O sea, la muerte en sí tampoco te creas que es lo que más nos importa, porque en la muerte sabemos que es un acontecimiento y que lo que ocurre es que el cuerpo humano, o sea, lo que es el organismo,
termina sus funciones vitales y no puede continuar viviendo. Entonces muere. Pero no sabemos, por ejemplo, si existe esa dualidad de la que han hablado algunos filósofos a lo largo de la historia, en la que el alma se desprende del cuerpo una vez el cuerpo orgánico ha fallecido y por fin queda liberada de esa cárcel orgánica y material, ¿no? Entonces no sabemos si esto es verdaderamente lo que ocurre o si en cambio el cuerpo y el alma son indisolubles y en realidad lo que sí que se acepta es que haya una porción espiritual que sí que de alguna manera permanece latente. Tampoco voy a decir viva porque necesitas un cuerpo para vivir. Entonces esto sí que se trata y sí que se habla un poco de que esa es la razón por la cual nos obsesiona, porque sabemos que nos vamos a morir. O sea, la respuesta corta es, tú te obsesionas porque sabes qué te va a pasar y eres incapaz de darle una respuesta. O sea, cuando tú no sabes algo, mira lo fácil que es. Si tú no sabes el tiempo que va a hacer mañana, pero mañana tienes la javierada, tú te obsesionas con el tiempo que va a hacer mañana. Porque dices, joder, pues depende si me llevo chubasquero, o si me llevo cortos, o si me llevo 2 zapatillas, o dices, muy fácil. Cojo mi teléfono, o le pregunto a un pastor, cualquiera de las dos que le pille más a mano, y miro el tiempo. Y ya está. La curiosidad solventada, ya no tengo problema. En cambio, con la muerte no puedes hacer eso. Te preocupa la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? Búscalo en el teléfono, nadie te lo va a decir. Porque nadie lo sabe. Entonces, claro que nos obsesiona, porque es algo a lo que no conseguimos dar respuesta. Creo yo, no sé si te he respondido. Pues como Jorge, me gustaría también felicitarte por la presentación. Y también mi pregunta iba muy por ahí, porque yo también creo que me resulta muy complicado el hecho de pensar que todo el mundo tiene miedo a la muerte. Yo creo que hay muchas personas, aparte de la gente mayor, yo creo, más, sobre todo yo creo que en mediana edad, lo que sea, que no tienen un miedo a la muerte. Y creo que el hecho de creer o no creer en Dios no me supone como un, pues, como un motivo precursor para no tenerle miedo a la muerte. O sea, no sé si lo puedes explicar un poco más. Y también decir que, ¿cómo decirlo? También yo creo que hay mucha gente que, aparte de no tenerle miedo a la muerte, no sabe lo que hay detrás de la muerte, pero tampoco le importa. No sé si me explico. O sea, yo creo que hay gente que dice, bueno, pues ya lo averiguaremos, y si no, pues ya está. Pues aquí nos hemos quedado. Y nada, ese es el comentario que quería hacer. Sí, vale. Voy a ir por partes de tu pregunta, que creo que tiene más o menos dos mini partes, por lo menos. Sí, yo estoy de acuerdo. Hay mucha gente que no le teme a la muerte. Están los abuelos, que sí, que normalmente no le temen a la muerte, aunque hay muchísimos que sí, que le temen muchísimo a la muerte. Igual que hay personas de nuestra edad que tampoco temen a la muerte, ¿no? Y no hablo de gente temeraria, que se mete en el coche borracho a las 4 de la mañana y dice, como soy joven, a mí no me va a pasar nada si me estrello. No, no hablo de esa gente que quizás inconscientemente no son capaces de identificar un peligro muy real, sino que hay gente que puede pasar 2 cosas, yo creo, principalmente. O que seas una persona con una paz inmensa y entonces tranquilamente asumes lo que viene y has tenido la oportunidad de interiorizar la muerte y de darle un sentido propio, con lo cual, aunque no hubiera nada después y aunque no creyeras que lo hubiera, tú sabes que cuando llegue el momento final, si miraras atrás, tú has vivido una vida conforme has querido morir. ¿Me explico? Entonces, yo creo que puede pasar eso, que seas una persona con muchísima paz o que hayas tenido la oportunidad de verdaderamente ponerte cara a cara con el tema de la muerte y afrontarlo con, pues no sé, con una valentía de mártir casi, o te puede pasar que directamente seas un ingenuo o no te importe nada, que también puede pasar. Que digas, es que me da igual, yo ya sé que me voy a morir. Pero creo que esas personas no acaban de asumir verdaderamente la entidad de lo que es el acontecimiento de morirse. Creo que esas personas son gente que de alguna manera, a través de técnicas paliativas, evitas mirar a la cara a la muerte y evitas entender que eso te va a pasar, porque lo ves como algo tan lejano
que sabes, o sea, tú sabes y eres plenamente consciente que te va a pasar, pero lo ves algo tan ajeno a ti que es muy difícil que te despierte y suscite un interés porque consigues paliarlo con otras cosas que sí que lo son. Es un poco, a ver, este ejemplo no me lo tomes muy en serio, pero es un poco como aquello de hasta los 2 días antes del examen, como no siento que lo tengo aquí, no me puedo poner a estudiar en serio, ¿sabes? Es un poco esa sensación de cuando te tengo ahí delante y ya no te puedo ignorar, ahora me pongo. Y de hecho muchas personas, por eso yo creo que en su lecho de muerte se transforman o hay un cambio en su interior y reconocen muchas cosas de su pasado, cosas que les gustaría haber hecho mejor o diferente, o oportunidades que se les fueron u oportunidades que tomaron y les fueron exitosas. O sea, al final, en términos económicos, cuando uno se va a morir, el hecho de muerte es el balance. Y eso es con criterios absolutamente personales. Porque la muerte, y esto que quede súper claro, es algo súper individual. Y no esa estadística automatizante que ocurre en las pandemias y en las guerras, en las que los muertos son un número más. No el soldado que está en primera línea luchando contra los rusos, que tiene unos hijos, una familia. No los pensamos así. Pero la muerte es algo individual. Y es algo, un acontecimiento absolutamente biográfico y personal. Entonces yo creo que cada uno ya ahí decide y ve hacia atrás si efectivamente ya había tenido esta conversación con la muerte y ha caminado con ella y está tan tranquilo porque ya sabía, o tienes esa persona que durante toda su vida es despreocupada y cuando llega al final, si no le pilla de sopetón y no le da tiempo, tiene que afrontarse una realidad con la que antes no había querido lidiar, en realidad. Sí. Hi, Elena. Great presentation. Mi pregunta era más, como yo somos de derecho, me gusta más lo conflictivo. Y, y bueno, sobre todo en la eutanasia y esas cosas. Y como has dicho, la muerte es personal, pero yo creo que hay una perspectiva tanto individual de la muerte como social, que se refleja en normas, en costumbres, en predisposiciones. Entonces, esos no siempre se alinean, se chocan, sobre todo en la eutanasia, vemos. Entonces, ¿por qué es malo querer morir? No sé, me parece un poco interesante. No, pero sí, ¿cuál prevalece a veces? ¿Como la perspectiva social o la individual? Pero te voy a decir lo que yo creo que es la respuesta más acertada. Después de leer el libro, claro. Pero luego tú te lo puedes leer y pensar algo completamente distinto. Creo que la razón por la que no deberías morirte es porque lo estás entendiendo mal. Si te quieres morir, lo estás entendiendo mal. O te lo estamos haciendo entender mal. Porque no hay ninguna vida que no merezca ser vivida. O sea, ninguna vida no merece ser vivida. Y si tú entiendes que la tuya sí, hay algo que está mal. Hay algo que no estamos entendiendo. Los demás para ayudarte y tú mismo porque no te puedes ayudar. Porque ves todo negro. Entonces, es un error de concepto. Porque ninguna vida no merece ser vivida. Porque todas son un regalo. Entonces, eso para empezar es la respuesta que yo te daría a lo primero. Y lo segundo de lo conflictivo, cuando chocan los intereses sociales y los intereses individuales de cada individuo, lo curioso de la eutanasia, me parece a mí, es que lo que hemos determinado en defensa y voz de la libertad, que es dar un derecho subjetivo a morir, se lo estamos imponiendo a quienes no tienen libertad. Y eso no deja de ser también paradójico. ¿No? No sé si he respondido o quieres decir algo más. Vale. Sí, que yo quería preguntarte sobre, o sea, he notado que has hecho como varias veces la distinción entre igual niños y ancianos, como asumiendo todo el rato, cosa que me parece normal y que yo creo que lo hacemos todos, que la muerte la tienen mucho más cerca las personas ya de cierta edad, ¿no? Que quizás los jóvenes o los niños. Pero quería preguntarte si a lo mejor en el libro abordan el tema, además de la temporalidad y la finitud del ser humano, el hecho de que la muerte sea impredecible el momento en el que va a suceder. Entonces, cómo ese hecho nos afecta a la hora de percibir la idea de la muerte
Y también, no sé, también has mencionado ahora en alguna respuesta el tema de las guerras, las muertes de los soldados, ¿no? Que al final quizás es un perfil más habitual, o sea, que quizás se enfrentan a la muerte de una manera más clara que otras personas y no necesariamente no suelen tener una edad muy, muy elevada, ¿no? Entonces, no sé si hablan de ese tema en el libro, si podrías decir algo al respecto. Gracias. Pues yo creo que hay dos autores que tratan esto someramente, pero sobre todo para hacer referencia a cómo percibimos la muerte cuando le ocurre a alguien que no nos esperábamos. Porque cuando una persona es muy mayor, uno, pues más o menos, en mayor o menor medida, se espera. Joder, se ha muerto fulanito tal. ¿Cuántos años tenía? 94. Joder, bueno, pues, ¿no? Le quitamos importancia. Joder, bueno, pues ha vivido muy bien, vaya vida tan larga, ¿no? Y dices, ojalá vivir como él, que a los 80 estaba andando en bici, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, a un niño de 8 años se le muere la madre de cáncer, claro, uno se queda como diciendo, bueno, ya, ¿y esto cómo lo explico? Porque es una desgracia. Y en el libro lo dicen como tal. O sea, es algo que se percibe como súper injusto y que nos hace tener más miedo incluso a la muerte. Porque a pesar de que todos sabemos que la muerte nos puede llegar en cualquier momento, lo normal no es que nos llegue cuando tenemos 8 años y de repente nos saca una leucemia o cuando tu madre se muere en un accidente de coche. O sea, la muerte normalmente es algo que le ocurre, ¿no?, a esas personas mayores que, bueno, que ya han vivido una vida larga, tal. Y entonces nos hace afrontarlo de manera distinta. Y esto sobre todo nos crea, yo creo que rechazo a lo que es la muerte. Porque si tú no te lo esperas y a ti te han vendido la imagen de que la muerte es aquello que le pasa a los mayores, cuando le pasa a quien no te esperas que le pase, es injusto, ¿no? Por eso se habla de que cuando un niño se muere antes que sus padres, no tiene ningún sentido porque estás invirtiendo el ciclo de la vida, que es que tú entierres a tus padres, no al revés. Entonces, sobre todo se habla en ese sentido en el libro. No se habla en el sentido quizás más de cómo se afronta o qué sentido tiene. Para los soldados, por ejemplo, se incluye una carta de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, pero en otro sentido, porque el soldado lo que hace es decir, mira, y es una carta que le escribe a Dios, pues bueno, donde estuviera, en las trincheras, no, que eso es de la primera. Pero está escribiendo el soldado y le dice, mira, yo estoy bautizado y desde pequeño me han dicho que tú existes. No les creí. Pero claro, como lo hacemos todos, me bauticé, porque también me obligó mi madre. Y ahora me he despertado con una lucidez desconocida y cegadora. Y creo en ti. Y nunca he hablado contigo. Por eso te dirijo hoy estas palabras, porque no sé si mañana te las podré dirigir. Pero espero que me perdones, porque sí creo en ti. Y ahora, qué casualidad, no le temo a la muerte, dice el soldado. No le temo a la muerte. Y me voy. Y acaba diciendo que no le teme a la muerte, pero el párrafo anterior dice, y me voy ya porque nos toca salir por fusiles o lo que fuera, pero no le temo a la muerte. Entonces es curioso porque yo creo que los soldados, con la experiencia tan cercana a la muerte, alguno quizás es muy temerario, ¿no? En ese sentido de, a mí no me va a pasar y si yo no la invoco y no la pienso, yo no moriré y me saldré ileso de esta guerra. Pero la realidad de las guerras es que cualquiera puede morir. Y yo creo que muchos soldados tienen a veces esa lucidez, sobre todo ese miedo. Y luego esa quizás claridad, lucidez, si se puede y se tiene, te da tiempo, claro. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, Elena, lo primero, felicidades otra vez por la magnífica exposición. Por todo lo que hemos comentado en el libro, o sea, se ve que la pretensión es que uno entienda mejor lo que es la muerte para aplicarlo a la propia vida, para dirigir su vida en torno a esa idea. Pero ya que has comentado que hay un psicólogo que también escribe, ¿se dice algo sobre cómo puede uno acompañar, más allá de aplicar todas estas premisas a la propia vida, cómo puede uno acompañar a un tercero que está pasando por ese trance o que alguien cercano a él pues ha fallecido, teniendo en cuenta todo el batiburrillo de emociones, miedos, ¿no? O sea, conociendo cómo piensa una persona que está en ese momento traumático, ¿se da algún consejo sobre cómo ayudarle?
Yo creo que como tal no se da un consejo directo. El psiquiatra no habla de esto. Yo creo que me imagino que, bueno, él lo que pretende es sobre todo dirigirse a aquellas personas que le tienen tanto miedo a la muerte que son incapaces de vivir. Entonces él habla desde esa perspectiva, más de que la vida está para vivirla y que la muerte lo que es algo que le da sentido. Entonces, en cuanto a lo que tú dices, sí que hay algún autor que menciona cómo la muerte la hemos convertido en un trámite burocrático, administrativo. Y cuanto más pasa el tiempo, más trámites administrativos nos obligan a hacer para que no tengamos que lidiar con el dolor, ni los que lo sufren directamente, ni los que lo sufren indirectamente porque acompañan a ese tercero que sí que lo está sufriendo. Pero sí que es verdad que aceptar la muerte y asumirla muchas veces no es fácil porque lo que te deja la ausencia de la persona que se va es un terrible dolor y una ausencia que no se puede medir, ¿no? Es como si decimos que el mal es la ausencia del bien, ¿no? La muerte es la ausencia de ese bien que es la vida. Y entonces eso es muy difícil, tanto de asumir como de sobrellevar, como de darte cuenta de que esa persona con la que has vivido tanto ya no está para acompañarte. Y lo único que te queda es su recuerdo. Y tú te quedas aquí con el dolor y la otra persona, pues igual, ¿no? No lo sabes. Yo, si quieres, te doy un consejo personal, porque yo del libro no he rescatado ningún consejo primordial de qué hacer. Yo creo que es muy importante escuchar y demostrar el cariño. Y cada persona demuestra un cariño distinto. No estoy diciendo que uno abrace efusivamente de muchísimos besos o yo qué sé qué, sino es saber que estás ahí, ¿sabes? O sea, esa mano, igual que quien tiene una experiencia cercana a la muerte, sale muy apaciguado porque ha habido una mano que se le ha tendido, o esa suavidad, esa calidez, que aunque no haya echado mano de ella, la ha sentido, es muy consolador. Y al final eso es a lo único que te puedes limitar si eres un acompañante de quien está sufriendo una pérdida y está pasando un duelo. Pero el duelo hay que pasarlo. Pero lo que no se puede hacer es fingir que el dolor no va por dentro. O sea, que no existe el dolor, porque sí que existe. Y si te pasa a ti, pues plantarle cara y apoyarte en los tuyos, que es lo más importante. Sí, ese es mi consejo personal, ¿eh? O sea, luego si no queréis seguirlo, pues lícitamente lo podéis no seguir. No sé si alguien más.